Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Silvia Congost, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada De ovejas a tigres, la importancia de la autoestima. Silvia Congost es psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y terapia de pareja. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conciencia, evolución, etc. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada, Silvia Congost, y su conferencia de ovejas a tigres, la importancia de la autoestima. ¿Qué tal, Silvia? Pues buenas noches. Estoy muy contenta ya de que haya llegado el momento. Muchas gracias, Celia. Buenas noches a todos, buenas tardes, que sé que por diferentes países son diferentes horas también. Y estoy encantada de estar aquí por fin. Como bien ha dicho Celia, vamos a hablar de un tema que a mí siempre me ha parecido que es de los más importantes que existen para la vida de cualquier ser humano, como es el tema de la autoestima. Los psicólogos sabemos por el trabajo que hacemos y que vamos realizando en la consulta que la mayoría de los problemas con los que nos encontramos en nuestra vida, en nuestro día a día, ya sea problemas a nivel personal, problemas a nivel de más laboral, de trabajo, en las relaciones de pareja también, la mayoría de estos problemas tienen en su base casi siempre una autoestima que es demasiado débil, que es demasiado pequeña y que necesita de alguna manera ser reforzada. Por lo tanto, creo que es un tema que es importante que nos detengamos estos minutos que vamos a compartir y que podamos tener la oportunidad de profundizar un poco más en él. Como bien comentaba Celia en la presentación, yo me he centrado en temas de autoestima y de dependencia emocional. Los temas en los que yo más trabajo, antes que nada os comento esto, siempre han sido temas que yo he vivido de muy cerca. Es decir, si me he centrado y he querido profundizar en la autoestima es porque yo he vivido también todo lo que es tener una autoestima demasiado baja, en la época sobre todo de la adolescencia, que es una etapa un poco crítica para muchas personas, pues yo también, como muchas de ellas, me acabé sintiendo pues que era inferior a las demás personas con las que yo me comparaba normalmente, yo siempre me veía por debajo, o tener problemas a la hora de decir no a los demás. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en la típica situación de estar ahí con alguien y acabar haciendo algo que no queremos hacer y luego estar pensando, ¿y por qué no he dicho que no? ¿Por qué estoy haciendo eso? También es una señal clara de baja autoestima con la que yo me encontraba con mucha frecuencia. O el tan temido miedo a la soledad, ese miedo que nos produce el hecho de sentirnos rechazados o de sentirnos que somos poco valorados o no aceptados por los demás. Ese miedo de ¿qué voy a hacer si me quedo solo, si no tengo a nadie más, no voy a ser capaz de seguir adelante con mi vida? Y eso es lo que siempre nos lleva pues, a acabar cediendo o a acabar queriendo ser lo que pensamos que los demás esperan que seamos para ellos. Entonces, cuando entramos en ese tipo de ruedas, empezamos a perdernos a nosotros mismos, empezamos a alejarnos cada vez más de la que es nuestra esencia, con nuestro potencial y nuestras capacidades. Y en definitiva, como yo siempre veía también ya desde la adolescencia, que había algunas personas que eran, pues que se sentían inseguras y que se veían pequeñas, que se quedaban detrás. Y luego también me fijaba de que por algún motivo había personas que no, que se fijaban unos propósitos y que no se detenían hasta alcanzarlos. ¿Por qué? Me preguntaba yo, algunas personas crecen y tienen éxito con aquello que se proponen y por qué otras no. Y se quedan siempre desde una postura más de víctima, tal vez, haciéndose pequeñitos y quedándose atrás. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces fue un poco a raíz de hacerme todas estas preguntas, a raíz de querer siempre buscar las respuestas,
pues que decidí empezar ese camino de la psicología e ir profundizando cada vez más en esas áreas, en esos aspectos que a mí, como os decía, me parecían más interesantes, ¿no? Y más atrayentes. Y de ahí, pues, a partir de ir tejiendo un largo camino, pues, hasta el día de hoy, que aquí nos encontramos para hablar un poco más de este tema, de autoestima. Vamos a ello. Quiero empezar, y de ahí un poco viene el hilo conductor del título que he decidido poner a esta charla. Quiero empezar explicándoos un cuento, que es un cuento sufí, que tal vez alguno de vosotros ya lo habrá escuchado en alguna ocasión. Y este cuento explica la historia de una tigresa que estaba embarazada, estaba corriendo por medio de un bosque. De repente se dio cuenta de que le entró muchísima hambre, vio unas ovejas ahí a lo lejos, un pequeño rebaño. Entonces ella, la tigresa, se puso a correr, se abalanzó encima de una, se la comió, pero con el esfuerzo que hizo se puso de parto. Entonces nació en ese momento el pequeño tigre que llevaba dentro, pero con tan mala suerte que entre el esfuerzo y el parto y demás, ella murió en ese momento. Justo después de que naciera el tigre, ella murió. Entonces, ¿qué ocurrió? Se encontró ese tigrecito pequeño rodeado de ovejas, porque las ovejas, como la que iba a cazar era la madre, ya se había saciado, entonces ellas ya no tenían miedo de estar ahí. Vieron al tigre y siguieron comiendo hierba, siguieron balando como si nada. Entonces el tigre miró a su derecha, vio ovejas, miró a su izquierda, vio ovejas y pensó, soy yo una oveja, entonces tengo que hacer y tengo que aprender lo mismo que hacen ellas. Y así empezó su vida. Pasó a formar parte de ese rebaño y la seguía siempre allí donde iba, ¿no? Comían hierba, pues aprendió a comer hierba, aprendió a balar, aprendió a hacer lo que se esperaba y lo que se le decía que tenía que hacer, y así fue creciendo. Hasta que ya era un tigre más bien adolescente, ya empezaba a ser fuerte, ya a tener la estatura de un tigre. Y un día, de la cima de una montaña, vio un tigre adulto y quedó atónito viendo ese espectáculo para él lamentable, ver un tigre joven y fuerte, comiendo hierba y balando en medio de las ovejas como si fuera una oveja más. Y pensó, esto no puede ser, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces se puso a correr en esa dirección, se abalanzó encima de una oveja. El tigre joven estaba asustadísimo porque pensaba, madre mía, ¿qué va a pasar? A ver si yo voy a ser el siguiente, a ver si me va a comer a mí. Entonces el tigre adulto se acercó a él y le obligó, así lo cogió por aquí, le obligó a que se mirara en un río que pasaba justo ahí al lado para que viera su propio reflejo. Entonces el tigre joven miró y pensó, ostras, hay algo que no me encaja, ¿no? Veo que con este tenemos cierto parecido, qué raro, ¿qué está pasando aquí? Entonces el tigre adulto le obligó a que probara un trozo de esa oveja que acababa de medio comerse. Y el tigre joven inicialmente decía, no, pero ¿qué haces? Esto es canibalismo, es como comerme a mi propia hermana, ¿no? ¿Cómo me voy a comer? Pero al final le insistió tanto que acabó probándolo y pensó, ostras, pues sí que está bueno esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces el tigre adulto empezó a forzarlo para que hiciera un rugido, para que hiciera un grito fuerte de los que él sabía hacer. Y el tigre joven al principio, es como que le salía a seguir haciendo lo que había aprendido a hacer, hasta que al final lo presionó tanto que le salió de dentro del pecho un rugido fuerte y vigoroso con el que acabaron temblando todos los árboles que había en esa zona. Entonces, claro, ¿qué pasó ahí realmente? Que cuando hizo ese rugido fuerte, lo que ocurrió es que el tigre conectó con su propia esencia, conectó con el ser magnánime que realmente él llevaba dentro, con el animal fuerte, capaz de decidir, de plantearse objetivos, de ir a por ellos, a sus presas donde quisiera ir, y no con la ovejita pusilánime como la que se había convertido y comportado hasta ese mismo momento. Ahí conectó con su esencia, con lo que verdaderamente era él. Y os preguntaréis, ¿qué relación tiene esta historia con los seres humanos y con nuestra autoestima? Pues bien, a mí me gusta explicar esta historia cuando hablo de autoestima porque
yo creo que en realidad los seres humanos nacemos tigres, pero nos olvidamos de que lo somos. Es decir, todos nacemos tigres, somos seres magnánimes, con ese potencial, con esas capacidades tan grandes, ni siquiera somos conscientes de lo grandes que son nuestras capacidades. ¿Y qué ocurre? Tras nacer, los padres tienen que educarnos, y porque es normal y es necesario, tenemos que encajar dentro de una sociedad, hay unas normas y si no encajamos pues vamos a tener serios problemas. Entonces nos tienen que educar y cuando nos educan lo que ocurre es que empiezan a decirnos no, esto no lo puedes hacer, esto lo tienes que hacer así porque te lo digo yo, esto es así porque sí, esto tampoco, esto no, esto aquí no, esto tal. Entonces vamos creciendo y nos vamos recortando un poco nuestras alas, pero como os digo, esto está bien. El problema, ¿dónde está? El problema viene cuando empezamos ya a salir de la adolescencia y entrar en la vida adulta y no hay nadie que nos recuerde que nosotros verdaderamente somos tigres. Nos olvidamos de eso por completo y seguimos comportándonos como esas ovejas pusilánimes que necesitan de los demás, que necesitan de la aprobación, que necesitan del reconocimiento, porque si no nos da la sensación de que no somos capaces de ir por el mundo por nosotros mismos. Claro, si os fijáis, cuando pensamos en un niño pequeño, nosotros todos nacemos emprendedores. Y si no, pensadlo, ¿qué hace un niño? ¿Qué hace un bebé? Cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, los niños pequeños lo que hacen es tocarlo todo, desmontarlo, probarlo, romper, volver a tocar, volver a abrir, volver a cerrar. Somos curiosos, nacemos emprendedores, lo llevamos dentro. Lo que pasa es que, evidentemente, hay algo que estamos haciendo mal cuando vemos que nacemos con esa necesidad, con esa espontaneidad, con esas ganas, con esa energía y curiosidad y luego poco a poco lo vamos perdiendo, nos vamos encerrando, vamos perdiendo brillo y nos vamos volviendo cada vez más oscuros. Algo hacemos mal cuando vemos que perdemos esa esencia que todos tenemos en nosotros. Hay una escena de una película de Rocky, creo que es Rocky 6, que de hecho es una escena que yo transcribo en uno de mis libros de autoestima y os la voy a leer para no poneros el vídeo porque me parece absolutamente reveladora. Es una escena que me encanta y la acabé transcribiendo y dice lo siguiente. Esto es, él es Rocky, que quiere volver, ya es mayor, ya no está en el ring ni nada de todo esto, ya lo ha dejado, pero le han propuesto hacer un último combate con algún antiguo, con alguna persona con la que ya había combatido anteriormente. Entonces él se estaba planteando si hacerlo o no, pero decide que sí. Y su hijo se siente avergonzado por ello. Entonces dicen lo siguiente, Rocky le dice a su hijo: «Sabes, no te lo vas a creer, pero un día cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este chico va a ser el mejor del mundo, este chico va a ser el mejor y mejor de lo que nadie se puede imaginar. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo, era fantástico poder observarte, un privilegio, y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y enfrentarte al mundo, lo hiciste. Pero en algún punto del trayecto cambiaste, dejaste de ser tú, permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que sea, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías estar por culpa de él, de ella o de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no eres un cobarde. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación, pase lo que pase. Eres mi hijo y llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia.
No sé qué os parece, pero a mí me parece sublime absolutamente. Sobre todo esta frase, que si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Eso resume muy bien lo que nos ocurre a la mayoría de personas, que vamos a por lo que consideramos que merecemos y no a por todo lo que podríamos conseguir en realidad. Entonces, de ahí yo creo que parte un poco la autoestima, de cómo son esos primeros enfrentamientos o esas primeras situaciones con las que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida, con las personas que nos rodean, principalmente nuestros padres y allí de donde venimos todos. ¿Qué sería, por lo tanto, la autoestima? Para mí la autoestima es sentir que tenemos, o esa autoimagen, y sentir que tenemos el potencial y las capacidades para conseguir aquellas cosas que nos vamos proponiendo y para lograr superar las situaciones difíciles en las que nos vamos encontrando. No hay situaciones que sean tan complejas como para que uno de nosotros no pueda verdaderamente solucionarlas. Todo aquello que nos ha sucedido le ha sucedido probablemente a muchas otras personas y se han tenido el potencial y la capacidad de superarlos porque nosotros también lo tenemos. Por lo tanto, por un lado sería sentirnos fuertes y capaces de superar las dificultades y de conseguir nuestros propósitos, sean los que sean, partiendo de la base, evidentemente, que estamos en nuestros cabales y que no nos planteamos cosas que no sean humanamente posibles para nosotros. Y la autoestima también es sentirnos importantes y valiosos. Es decir, sentir que somos personas merecedoras de ser amadas, que merecemos que nos amen, que merecemos que nos pasen cosas buenas. Es cierto que este punto a veces genera un poco de discordia. Yo me encuentro en la consulta que hay personas que me dicen, ya Silvia, pero a ver si ahora voy a venir a hacer unas sesiones, a fortalecer la autoestima y después voy a salir de aquí y voy a sentir que estoy por encima de los demás, ¿no? Me los voy a mirar por encima del hombro. Y yo siempre les digo, no, tener una buena autoestima no es mirar a los demás por encima, no es creerte más que ellos, pero tampoco es creerte menos, que es justo lo que nos ocurre. A menudo sentimos que estamos por debajo y aquí está nuestro problema, nos infravaloramos, nos menospreciamos gratuitamente y sin ser conscientes y sin darnos cuenta del daño terrible que nos estamos haciendo con esa actitud y con esas conductas hacia nosotros mismos. Entonces, bueno, tener una buena autoestima es ser conscientes de ese potencial, ser conscientes de esas capacidades, darnos cuenta de que somos tigres, auténticos tigres magnánimes y olvidarnos de esa ovejita como la que nos hemos comportado durante tanto tiempo, ¿no? Todos tenemos estos dones, estos talentos determinados que nos hacen únicos y es importante que aprendamos a descubrirlos para también después poder aprovecharlos, ¿sí? Y poder beneficiarnos de todos ellos. Y probablemente os preguntaréis, ¿cómo se construye la autoestima? Pues bien, la autoestima para mí se construye a partir de dos pilares principales. El primero es a base de las dosis de reconocimiento o de desaprobación que hayamos recibido mientras estábamos creciendo principalmente. Es decir, no es lo mismo un niño que crece en un entorno en el que le educan a partir de decirle las cosas que hace bien, a partir de decirle, estás muy bien, esto me encanta, qué orgullosos que estamos de ti, ¿no? Que le digan los padres, nos gusta cuando lo haces, a ver, vuelve a hacerlo, que queremos venir a verte, que pues te felicito porque esto te ha salido muy bien. Eso no quiere decir que cuando un niño hace algo mal no se le pueda decir, evidentemente que sí, pero enfatizando cuando hay alguna cosa positiva. Se está comprobado que es importante que el niño sepa para tener un poco un baremo de si está yendo por el camino que tiene que ir o no. No es lo mismo este niño que un niño que, por el contrario, es educado a partir de desaprobarle, ¿no? Es decir, a partir de marcarle todo lo que hace mal o todo lo que no hace suficientemente bien. Fijaros que hay un tipo de aprobación que es más directa, que sería en el caso de los padres que les dicen a los hijos, eres un inútil, no sirves para nada, este niño no sé lo que vamos a hacer con él, no va a servir nunca, etcétera, etcétera,
que aquella desaprobación que es más indirecta, por ejemplo, los padres pues que te comparan con los demás o que no te dan desaprobación directa, pero tampoco te reconocen nunca nada. Es decir, por mucho que tú hagas, por mucho que tú te esfuerces, por mucho que tú intentes encontrar esa aprobación, nunca la recibes. O a veces incluso pues son los típicos padres que sacas un 6 y te dicen, ah, muy bien, bueno, pues a ver si vamos por el 7. Sacas el 7, bueno, muy bien, a ver si vamos a por el 8. Sacas el 8, es como que nunca hago suficiente para él, nunca está orgulloso, nunca se siente contento. Y después está también un tipo de desaprobación que es más indirecta. También, yo me acuerdo siempre el caso de una situación en la que me encontré hace unos años, que fui a Madrid, a casa de una amiga, y pasé ahí unos días porque estaba haciendo un curso y me quedé en su casa. Y el último fin de semana que yo estaba allí me dijeron, mira, si quieres, ella me dijo, mi hermana pequeña, que era una niña que tenía 6 o 7 años, va a dar una exhibición de patinaje artístico, porque es lo que ella practicaba, y vamos a ir toda la familia, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y yo pensé, pues fantástico, ¿no? Porque era una niña que la quería mucho y era muy entrañable, y pensé, pues fantástico, debe ser un día importante para ella, pues me gustará también estar ahí. Entonces, también estaba su padre, él es un empresario de mucho éxito, que viaja mucho, casi nunca está en casa. Entonces, la niña me decía el día antes, ostras, estoy muy nerviosa porque mi padre me va a ver por primera vez. Entonces, esto es poco frecuente, con lo cual tengo muchos nervios, he estado entrenando muchísimas horas y espero hacerlo bien, ¿no? Espero hacerlo tal y como se espera para que esté contento, esté orgulloso y le guste verme. Entonces, bueno, llegó el día, fuimos todos para ese estadio, ese recinto en el que se realizaba la exhibición y bueno, la niña lo hizo muy bien, lo hizo súper bien, estaba nerviosa, pero le salió todo bien. Entonces, después de aquello, fuimos a comer todos y la niña estaba mirando fijamente a su padre sin pestañear siquiera. Y el padre no decía nada, al final ella ya no podía más y le dijo, ¿y papá qué? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo hice? ¿Te gustó? Y el padre le dijo, y me acuerdo perfectamente que le dijo, sí, lo hiciste muy bien, pero escúchame una cosa, esa niña del vestido rojo que salía después de ti, qué elegancia esa niña, qué bien que lo hacía, qué pasada, esta niña va a hacerlo, si sigue así va a llegar muy lejos. Yo me quedé helada. ¿Cómo imagináis que se sintió esa niña en ese momento? Fatal, o sea, en ese momento se hizo pequeña, se hizo minúscula, casi desapareció y en su mente os puedo asegurar que seguro que solo había una persona y era la niña del vestido rojo. ¿Y eso qué es lo que crea después? Crea que cuando ella va a entrenar otro día solo ve a aquella niña y solo quiere hacerlo como ella y cuanto más se focaliza en ella peor le sale porque se desconecta de sí misma. Y esa niña probablemente cuando crece empieza a ver las niñas del vestido rojo por todos lados. Cuando tiene pareja ve otras niñas de vestido rojo, entre comillas, que son mejores que ella, que son más guapas, que son más listas, que son más lo que sea. Siempre viendo a los demás que son mejor. Entonces, eso nos pasa, las comparaciones nos hacen mucho daño y es un tipo de desaprobación, según cómo puede parecer indirecta, pero que se nos clava y se nos queda en nosotros, se queda en nosotros y es muy importante que tomemos conciencia de ello por si nos ha pasado y estamos cargando con ese peso en la mochila, que tengamos la capacidad también de desprendernos de él. Entonces, ¿cómo se construye la autoestima? Estábamos hablando de cómo se va construyendo, si se construye fuerte o más débil. Pues decíamos con el reconocimiento o la desaprobación. Este es un pilar muy importante, o sea que todos los que tengamos hijos yo creo que es necesario pensarlo. Y luego hay otro pilar que es la parte importantísima también del afecto o las carencias a nivel afectivo. Fijaros que no es lo mismo una persona que crece en un entorno en el que le han abrazado, que le han dado besos, que han estado ahí, le han ayudado con los deberes, han estado con él a su lado compartiendo, que un niño que crece en un entorno en el que casi ni le acarician, casi no le abrazan, que no le tocan, que no están ahí a su lado, que no están con él, ¿no? Ni por él. Entonces, la realidad de uno o de otro es completamente diferente. Y
Esto, yo siempre que explico estos temas, siempre quiero remarcar la idea de que no estamos intentando culpar a los padres, igual que si hay algún padre que nos está viendo, que no se sienta mal por si no le ha dado suficiente afecto o no a sus hijos. Al final somos producto de aquello que hemos vivido y lo hacemos, y siempre partimos de la base que los padres lo han hecho lo mejor que han sabido y que han podido, teniendo en cuenta que llevaban sus propias mochilas, que ellos también han sido niños de unos padres determinados, pero bueno, que podamos entender que ellos lo han hecho lo mejor que han podido, no está reñido con el hecho de que tengamos conciencia de que tal vez no lo han hecho de la mejor manera. Y nos tiene que servir para entender que si no hemos recibido suficientes ingredientes de estos, pues nuestra autoestima es normal que a día de hoy esté dañada. Puede estar mejor o peor, pero si sentimos que hay unas carencias, es muy fácil que veamos la relación con esas experiencias, con esas vivencias. Si a mí no me han hecho sentir querida, es difícil que yo me quiera a mí misma y es difícil que yo pueda expresar amor. No es imposible, porque hay padres que no han recibido nada de amor y son súper cariñosos con sus hijos, pero es fácil que repitamos los mismos patrones. Tenemos, de hecho, tendencia a repetir, es decir, el niño acostumbra, cuando crece, a hacer exactamente lo mismo que han hecho con él, a hacerlo después a los demás, a sus hijos, o a ser justo lo contrario, a irnos al polo opuesto. Entonces, como si conmigo han sido súper, no me han permitido nada, no me han permitido hacer nada, no podía salir, no podía vestir como yo quería, no podía, entonces yo igual con mis hijos les dejo hacer todo. Igual tampoco es bueno irme al otro extremo opuesto. Pero sí que es la tendencia, si no le ponemos conciencia, es la tendencia que muchas veces tenemos, a repetir o hacer justo lo opuesto, actuar como desde la rebeldía y entonces hacer lo contrario. Pero sea como sea, todo esto lo revisamos, como os decía, para entender, para tomar conciencia de por qué nuestra autoestima es así y qué es lo que hemos vivido y qué relación tiene todos esos episodios que hemos ido atravesando, esas vivencias que hemos tenido, con cómo soy yo hoy, con cómo me comporto con los demás, cómo me relaciono, cómo son mis parejas o mis relaciones de pareja. Eso también es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues nos ocurre que aprendemos muchas veces, debido a esas experiencias, a desaprobarnos, a decir, bueno, pues si mi padre me ha dicho que yo no soy capaz de nada, pues esto es como que yo lo archivo en mi disco duro y yo ya me identifico con eso. Yo ya digo, no, yo Silvia no soy capaz, yo Silvia no sirvo, yo Silvia no podré llegar a según qué punto porque ya no es para mí, esto ya no está hecho para mí, no puedo aspirar. ¿Y qué nos ocurre? Que crecemos, nos hacemos adultos y seguimos desaprobándonos. Es decir, ya no tenemos ese padre o esa madre que nos desaprobaba, nos hemos alejado porque ya nos hemos independizado, tenemos nuestra propia vida, pero entonces somos nosotros los que nos empezamos a desaprobar a nosotros mismos. Es como que tenemos esa vocecita interior que sigue con los mismos mensajes. Le damos al play y aquello ya va por sí solo. Tenemos ese padre o madre metido en la cabeza. Qué cruel puede parecernos esto, ¿verdad? Qué duro, pero claro, es lo que hacemos. Yo siempre hago una pregunta. Siempre digo, ¿te imaginas eso que te dices a ti mismo o a ti misma? ¿Se lo dirías a alguien más? ¿Alguien a quien tuvieras a tu lado? ¿Le estarías diciendo constantemente, no eres capaz, eres débil, no vales, no mereces, eres un inútil, no eres digno? ¿Se lo diríamos a alguien constantemente? No. Todo el mundo me dice, no, ¿qué va? ¿Cómo quieres que le diga esto a nadie? Y entonces, claro, mi pregunta es, ¿y por qué a ti sí? ¿Qué diferencia hay entre decírselo a otra persona o decírtelo a ti mismo? Porque el daño que te estás haciendo es exactamente el mismo. Pensamos que decirle esto a otros sería como maltratarlo psicológicamente. Y nos parece que a nosotros es diferente, pero es justo lo mismo. Para que tomemos un poco conciencia de la magnitud del daño que esto nos acaba provocando en muchas ocasiones. Es importante que pongamos conciencia en ello. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Crecemos y lo que nos pasa también es que
Después elegimos personas con quienes vamos a tener una relación de pareja y con quienes también podamos seguir comportándonos como esa persona, tal y como nos sentíamos cuando éramos pequeños. Es decir, si yo siento que no soy importante ni soy valiosa, probablemente elegiré a alguien a mi lado que me confirmará esa creencia, que me hará sentir que soy poca cosa, que soy poco importante y que soy poco valiosa. Y eso se ve en la gran mayoría de casos. Tendemos a sentirnos atraídos por aquellas personas que sintonizan con lo que nosotros pensamos y con nuestras propias creencias, que nos dan la razón a nuestras creencias. Es como si interiormente pensáramos, bueno, claro, es que mira, ya lo ha visto, ¿no? Ya se ha dado cuenta, entonces aquí mi tarea ¿cuál es? Pues esforzarme al máximo y hacer lo que sea capaz de hacer para que esa persona no me deje, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A quién más voy a encontrar teniendo en cuenta que soy tan poco importante, tan poco valiosa, que a quién voy a encontrar que quiera estar conmigo y que me quiera elegir? Entonces ahí es donde caemos, de este tema ya hablaremos en otra ocasión, pero donde caemos y nos atrapamos en relaciones de dependencia emocional, donde conectamos con esa incapacidad de cortar las relaciones que son tóxicas y que no nos hacen sentir bien, que no nos ayudan a crecer, a pesar de tener muy claro en determinados momentos de que aquello no encaja con lo que nosotros querríamos, con lo que nosotros verdaderamente esperamos o buscamos. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de cuáles son esos patrones que estamos reproduciendo. También es cierto que muchas veces en nuestras familias hemos tenido ya unos modelos en nuestros padres, un modelo de relación de pareja, de referencia, que ha sido ya de entrada completamente tóxico. Entonces, cuando ocurre esto, pues lo que tendemos a hacer con más probabilidades o con mucha facilidad es reproducir lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando recreamos esa situación que hemos tenido en casa, aquello es lo que nos es familiar. Ahí es donde nosotros nos sentimos, entre comillas, cómodos, es lo que conocemos y es lo que acabamos buscando. Tal vez no nos gusta, tal vez nos vamos a quejar, probablemente nos quejaremos si esa persona no me da afecto o si no puede compartir con él o con ella las cosas que yo quiero compartir, etcétera, pero sigo buscando ese perfil de personas. Y hasta que yo no tome conciencia, no me dé cuenta, no me detenga y diga qué está pasando, no voy a cambiar ese patrón. Por eso es tan importante detenernos, hacernos preguntas y despertar, ¿no? Ese despertar del que hablamos muchas veces y que yo creo que es de lo más importante, porque o despertamos o seguimos comportándonos como robots, que vamos moviéndonos como zombies por la vida al son de aquellas cosas en función de aquello que nos va ocurriendo y no... O sea, hemos perdido completamente el contacto con ese niño que llevamos dentro, con ese niño que un día fuimos y no sé, al desconectarnos de él dejamos de vibrar con la vida, dejamos de tener ilusiones de verdad y de poder saborearlo, ¿no? Teniendo en cuenta que es algo que vale muchísimo la pena y que es tremendamente corto. Entonces, a partir de tener un poco estos puntos ya más claros, la idea básica con la que yo quisiera que os quedarais es que nos acabamos identificando todos nosotros con ese autoconcepto, esa idea que hemos aprendido de nosotros mismos a partir de lo que hemos ido viviendo. Es decir, yo siento que soy como soy porque he vivido una serie de experiencias, he recibido una serie de ingredientes y me han faltado unos otros, pero entiendo que si yo hubiera vivido en unas circunstancias diferentes, probablemente me sentiría también diferente. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos claro. A partir de aquí, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra autoestima? ¿Cuáles son los pilares básicos, cuáles son los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para lograr fortalecer nuestra autoestima y que ésta sea pues la que esté en el nivel óptimo que todos querríamos? Debemos tener claro que la autoestima no es algo que una vez la hemos trabajado ya está, ya no tenemos que preocuparnos, nos sentimos personas seguras, nos sentimos valiosos por ser nosotros mismos
y ya nunca vamos a tener problema. No funciona así, la autoestima es algo que fluctúa, es algo que en función de las circunstancias de la vida con las que nos vayamos encontrando puede ser más elevada, puede ser más baja, pero lo importante que es, pues que tengamos todas las herramientas necesarias como para, si sentimos que está baja demasiado, que podamos restablecer el equilibrio lo antes posible para que así consigamos pues volver a estar tranquilos y volver a estar en armonía con nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues hay una serie de pasos que para mí son básicos y determinantes. El primero es uno del que ya os he estado hablando varias veces, que es el de tomar conciencia, despertar. Si yo no soy consciente, si yo no veo que tengo que mejorar algo en mí, raramente, es muy raro, es muy difícil que yo me ponga en marcha y me disponga a hacer algo para cambiar aquello. Entonces, una vez yo despierto, una vez yo lo veo, me doy cuenta de que pues sí, tengo un problema a nivel de autoestima, tengo mucha inseguridad, me comparo con las otras personas, cuando me tengo que enfrentar a un reto me hago pequeño e intento evitarlo a toda costa, o incluso fracaso, acabo fracasando, entonces me coge miedo y ya ni lo intento, o siento que no puedo estar, que yo no soy capaz de estar solo, o cualquiera de estas situaciones, cuando uno toma conciencia, es cuando da ese primer paso tan importante. Tomo conciencia de cómo es mi autoestima a día de hoy, entiendo de dónde vengo, entiendo qué es lo que yo he vivido, esos ingredientes que han pasado por mi vida, que he tenido, que me han faltado, que me han traído hasta aquí. Y a partir de entender esto, entiendo también, como os decía antes, mi relación o la relación que hay entre esa historia que yo he vivido y la persona que yo soy hoy en día. Esa persona en la que yo me he convertido, que se relaciona con los demás de una determinada manera, etcétera, etcétera. Una vez yo tengo conciencia, el siguiente punto muy importante que hay es la aceptación. Es decir, no podemos cambiar, no podemos mejorar en absoluto si no partimos de una total y absoluta aceptación. Imaginaos que tenemos un niño que es muy tímido, a través de rechazarlo, de hacerlo sentir mal por ser tímido, ese niño no va a mejorar, al contrario, se va a sentir cada vez peor. En cambio, si nosotros cogemos a ese niño e intentamos hacer que él vea las partes positivas a pesar de la timidez que también tiene, como pues que es una persona, como habla menos, pues es más observador, se queda más con los detalles, es más intuitivo. Entonces, cuando hacemos que vea esas partes más positivas que también tiene, se va relajando, se va sintiendo bien y se acepta a sí mismo, y a partir de esa aceptación él intentará mejorar y cambiar. Pero a partir del rechazo nunca podremos cambiar nada, al contrario, solo haremos que sentirnos peor. Y si no, volvemos al mismo ejemplo, imaginemos que lo hacemos con otra persona. Probablemente no lo haríamos con otra persona porque nos damos cuenta del daño que podríamos acabar creándole. Entonces, debemos partir siempre de una total y profunda aceptación. La aceptación hay que diferenciarla siempre de la resignación. La aceptación es totalmente necesaria, maravillosa. La resignación es lo peor que hay, es lo peor que existe. Fijaros que resignarnos es quedarnos con algo que podemos cambiar, pero optamos por decirnos es lo que hay y ya está, y nos rendimos ahí. Pero podríamos, o sea, no es lo que hay muchas otras opciones, hay muchas otras posibilidades, pero decimos es lo que hay. Esto es como la persona que está en una relación que es completamente dañina para ella, completamente tóxica, y dice, es que es lo que hay, es que es así, pues ¿qué le vamos a hacer? No, perdona, no es lo que hay, es lo que estás eligiendo, pero tienes muchas otras opciones también, si no estás bien. Tendríamos que intentar identificar cuando nos estamos resignando y empezar a generar rechazo hacia esa resignación, porque nunca nos va a hacer bien. En el fondo, por mucho que nos queramos autoconvencer de que y es lo que hay, de que ya nos va bien, no vamos a ser felices ahí. Os lo puedo asegurar absolutamente. Cuando conseguimos aceptar es cuando conseguimos también ir mejorando. Otro punto muy importante, es el de tomar responsabilidad, de responsabilizarnos, es decir, darnos cuenta de que generar cambios a nivel de autoestima depende única y exclusivamente de nosotros mismos. No
no es una tarea que tenga que hacer mi padre o que tenga que hacer mi madre o el vecino, o es que el profesor, es que mi jefe, es que no sé quién. No, somos nosotros los únicos responsables de la autoestima que tengamos. Somos nosotros los únicos responsables de los mensajes que nos decimos a nosotros mismos, de cómo nos tratamos o cómo nos maltratamos. Imaginemos por un momento que pudiéramos poner un altavoz en nuestra cabeza para poder medir la calidad de los pensamientos que tenemos sobre nosotros. ¿Cómo creéis que nos sentiríamos? ¿Creéis que estaríamos orgullosos? Dejaros sentir cada uno qué es lo que pensáis que pasaría, que ocurriría en vuestro interior. Lo que tendríais que sentir es que sí, que podéis escucharlos y que son pensamientos que os dan, que os empujan, que os animan, que os hacen sacar vuestra mejor versión. Todo lo que escuchéis o penséis que escucharíais y que no se lo diríais a nadie más es basura y tendríais que intentar empezar a limpiarlo y hacer una criba de todo lo que sirve, lo que es completamente dañino, porque somos nuestros peores enemigos en la mayoría de ocasiones. Somos los únicos que podemos controlar esto. Entonces, tomar responsabilidad implica, como os decía, darnos cuenta de que si queremos hacer un cambio, esto es algo que está únicamente en nuestra mano y que somos nosotros los que nos tenemos que poner en marcha. Si vemos que no sabemos cómo hacerlo, debemos pedir ayuda. Podemos buscar en un libro, en un vídeo, yendo a un profesional, lo que sea, pero de nosotros depende hacer algo y ponernos en marcha. No culpemos a los demás, responsabilicémonos nosotros. Otro punto que también es muy importante, evidentemente, es la asertividad, es potenciar esa capacidad que todos tenemos para expresar lo que verdaderamente pensamos o sentimos, para expresar lo que no nos parece bien o expresar cuando queremos decir no, lo que hablábamos al principio. No debemos tener miedo de que los demás se enfaden si nosotros decimos que no. Debemos partir de la base que las demás personas van a entender y van a respetar. Y si en última instancia no nos respetan, se enfadan con nosotros por haber dicho no, pues es que tal vez tampoco nos interesa a nosotros tanto esa persona tenerla cerca, porque queremos personas, lo he dicho, que nos respeten y que nos permitan ser como somos y que también quieran nuestro bien, igual que nosotros queremos el suyo. Entonces, practicar la asertividad creo que es algo que también es muy importante y nos hace mucha falta. Somos personas demasiado o agresivas y hablamos mal y atacamos a la otra persona o nos quedamos demasiado pequeñitas, ¿no? Y entonces ya es como que no decimos nada por no molestar, pero tenemos que aprender a ser asertivos y a mostrarnos con tranquilidad y pensando que no le podemos gustar a todo el mundo y al final, pues que si a los demás no les parece bien nuestra decisión, es su problema, pero nos sentiremos bien porque nos hemos respetado a nosotros mismos, que somos la persona que más debe importarnos. Otro punto, ¿cuál es? Ya que sería el último con el que yo siempre trabajo para fortalecer la autoestima, pues sería la parte de, una vez ya hemos mirado atrás y hemos entendido el presente, hemos revisado el pasado, hemos entendido el presente y la parte de enfocarnos ya hacia el futuro. Para mí, saber o que nos planteemos un poco hacia dónde vamos es algo muy importante también. Veo muchas personas que sufren porque están perdidas, que sufren porque han perdido la noción de hacia dónde van sus vidas, hacia dónde se dirigen. Personas que sufren porque no tienen unos propósitos claros en la vida, no saben hacia dónde van. Y yo creo que hay pocas cosas que nos generen más ansiedad que sentir que estamos perdidos, que sentir que no tenemos un rumbo definido, que no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, definir esto, la dirección de hacia dónde voy, en cada una de las áreas más importantes de mi vida, creo que es absolutamente determinante y hará que sintamos que nuestra vida tiene un sentido, que podamos después calibrar y evaluar constantemente si con los pasos que damos nos estamos acercando a la dirección hacia la que queremos ir o bien nos estamos más bien alejando y entonces estamos perdiendo la perspectiva y no vamos bien, no estamos en buen camino. Solo si nos hemos marcado unos propósitos y hemos definido qué es lo que queremos y dónde queremos llegar en cada área, solo así podremos empezar a decidir cuáles son los caminos
que con más probabilidades nos empezarán a acercar a esa dirección. Y entonces es cuando uno echa la vista atrás y dice, ostras, pues mira, me he propuesto esto, me he marcado este objetivo, me marqué este otro y mira, esto ya lo he conseguido, esto ya casi estoy ahí, eso siento que ya estoy avanzando. Entonces ahí es cuando vibramos con nuestra verdadera autoestima. Pero mientras estemos deambulando por el mundo, dejándonos llevar como zombies al son del viento, ¿no? Y donde va la gente, pues ahí voy yo y ahora me muevo para aquí, voy tirando y las cosas me pasan. O sea, no soy yo quien hago que las cosas ocurran, sino que las cosas me pasan a mí. Cuando vivimos así a merced de la vida es cuando perdemos la ilusión, es por eso que acabamos muchas veces deprimidos, hundidos, lejos, a años luz de la conciencia de lo que verdaderamente somos y empezamos a renunciar a un mar inmenso de posibilidades y de sorpresas y de cosas maravillosas con las que la vida nos podría sorprender, pero que al decirle no a la vida, pues la vida ya dice, vale, pues no, ya está, y esto será para otra persona. Cuanto más abramos nuestro campo de visión, cuanto más nos abramos a la infinidad de cosas que pueden pasarnos, pues más sorpresas nos vamos a llevar y más éxito veremos que vamos a tener. Muchas veces el éxito nos da miedo. A veces el tema de ser personas ambiciosas que tienen objetivos nos da miedo también. No es malo querer cosas y fijarnos objetivos y querer llegar hacia determinados propósitos. ¿Por qué tiene que ser malo? Eso no significa que vayamos pisando a los demás, que nos sintamos mejor que los demás, ni muchísimo menos. Tenemos que partir todos, de hecho, de la base de que todos somos exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué podemos tener, en realidad? Más títulos universitarios, podemos tener más dinero en la cuenta del banco, podemos tener un físico que tal vez encaje más o menos en función del momento, la época, el lugar, pero ¿y qué? ¿Y qué? Todos venimos de lo mismo y todos acabamos en lo mismo. Y debemos tener en cuenta que todos hemos ido creciendo con ese autoconcepto y con esa autoimagen porque hemos vivido en los primeros años de nuestra vida en un entorno determinado, con unos padres determinados, pero que si nosotros mismos hubiéramos crecido y hubiéramos aprendido de otro entorno, en otro momento, con otros padres, está asegurado que tendríamos un autoconcepto diferente de nosotros porque habríamos recibido unos inputs completamente diferentes. Por lo tanto, entender eso, entender que somos el resultado de aquello que hemos vivido, pero que nuestra esencia sigue siendo la misma, eso nos permite darnos cuenta de que podemos reaprender a conectar con nuestra esencia, con lo que verdaderamente somos, más allá de esas capas que nos hemos ido poniendo encima y así pues volver a partir de ahí, de esa conexión, a desplegar nuestras alas y volver a conectar con nuestro enterísimo potencial que, como os digo, es muy, muy grande. Entonces, bueno, este es un poco el mensaje que os quería compartir, darnos cuenta de que si ese autoconcepto, esa autoimagen no encaja, no es la que tendría que ser, eso nos acabará llevando a problemas a nivel de pareja, porque podemos ser personas extremadamente celosas, que generamos dependencia emocional, y el de la dependencia es uno de los problemas principales de hoy en día. Creo que es un problema incluso, podría considerarse de salud pública. Y problemas en el trabajo, por sentirnos poca cosa, por tener miedo a crecer, a prosperar, en fin, a la hora de relacionarnos a nivel social con los demás, problemas de todo tipo. Con lo cual, creo que ponerle conciencia y hacer un trabajo para fortalecer nuestra autoestima es algo que nunca está de más y que siempre nos va a sumar y siempre nos va a venir bien. O sea que hasta aquí la charla y el espacio que os quería compartir. Y ahora vamos a ver el espacio de preguntas. Celia. Sí, pues ay, me estoy escuchando. Sí, muchas gracias por esta interesante charla, Silvia.
Y antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, que justo debajo del vídeo de la conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseáis, o para colaborar como voluntario en Mindalia. Y ahora, si te parece, Silvia, damos paso a las preguntas que tenemos para ti. Muy bien. Victoria te pregunta desde España, ¿por qué nos enganchamos a personas que no nos dan lo que deseamos? Las que ya has respondido, supongo que... Y sabiéndolo, caemos una y otra vez por falta de cariño. ¿Por qué es tan difícil recibir cariño a ciertas edades? Media 50 años. ¿Vamos a tener que hacernos a la idea de la soledad y la no formación de pareja? Muy bien. Pues voy a responderla. A ver, decías, ¿por qué nos enganchamos tanto a personas que no nos dan lo que deseamos? A ver, en primer lugar, yo lo que os diría aquí es que acabamos buscando, como decíamos antes, aquello que nos es familiar. Es decir, si hemos tenido unos modelos de padres que no se han dado lo que se tenían que dar en ambas direcciones, es fácil, yo lo veo muchas veces, que acabamos reproduciendo lo mismo que veíamos en casa. O me acabo convirtiendo en ese padre sumiso que no recibía lo que quería o en esa madre que estaba en la misma situación. Es cierto que la autoestima está muy vinculada con esto, pero yo lo atribuyo aún más, lo que daría aquí como respuesta es, para mí es la falta de educación que hay a nivel de temas de pareja, a nivel de temas de amor, de relaciones de pareja. No nos enseñan a pensar en el amor de una manera racional, a saber, a preguntarnos qué es lo que buscamos en la otra persona, qué es aquello que para nosotros es importante y qué es aquello a lo que no estamos dispuestos a negociar bajo ningún concepto, en qué puntos nosotros sentimos que tendríamos que poner límites infranqueables. No lo sabemos. Entonces, lo que nos ocurre es que conocemos a alguien, nos enamoramos inicialmente y ya lo damos todo porque nos han dicho que el amor es para toda la vida y que ahí vamos a morir al lado de esa persona. Entonces, empiezan a suceder cosas que no nos gustan, que son dañinas para nosotros, pero no tenemos ni idea de si aquello es normal, no es normal, de si aquello no lo tendríamos que tolerar o de si aquello le pasa a todo el mundo. Es más, a veces nos han contado que eso es lo que pasa siempre y que tenemos que tener paciencia y que tenemos que aguantar. Entonces, cuando empezamos a ver esos primeros indicios, esas primeras situaciones que chocan con lo que debería ser y las dejamos pasar, entonces ahí estamos entrando en un terreno muy peligroso del que nos va a costar mucho salir, porque ya entramos en esa temida dependencia. Cada vez nos iremos perdiendo más a nosotros mismos hasta que llega un punto que hemos normalizado ya muchas cosas, muchas situaciones que son del todo tóxicas, pero que ya las vemos normales, nos hemos acostumbrado. Y cuanto más normalicemos, más nos costará salir. Entonces, para mí lo importante es esto, que podamos detenernos en algún momento en nuestra vida y que analicemos y que reflexionemos qué es lo que buscamos en una relación de pareja, cuáles son nuestros valores principales y así sabremos que son esos los valores que tenemos que encontrar en el otro, pero que si esa persona no nos da eso que estamos esperando encontrar, o al contrario, si esa persona se comporta de una manera que choca frontalmente con lo que querríamos, tenemos que irnos. Y al contrario de lo que hacemos, que es quedarnos ahí, ir aguantando y cada vez nos vamos sintiendo peor. Y entonces al final acaba sucediendo algo también un poco con la otra pregunta, y es que nos vamos cerrando al amor. Y eso para mí es un grave error porque nos podemos enamorar y somos merecedores de amor a cualquier edad, no solamente a los 20 o a las 30, sino a los 50 y a los 60. Puede ser que lo vivamos de una forma diferente porque estamos en un punto diferente, pero nos podemos enamorar igual y podemos, sobre todo,
cuando hablabas o comentabas de por qué es difícil recibir amor a partir de determinada edad, yo creo que eso va en función de las personas con las que nos encontremos, porque el amor es algo que existe entre nosotros, el amor es algo que implica una serie de ingredientes que están presentes. No siempre lo vamos a recibir de una pareja, tal vez, pero si estamos abiertos a recibir y sobre todo si estamos abiertos a dar amor a personas que lo merezcan verdaderamente, que veamos que sintonizan con nosotros y que nos lo devuelven de la misma forma, volveremos a sentir todos esos sentimientos. No debemos cerrarnos a algo, uno de los ingredientes más bonitos que existen, como es el amor. No sé si tenemos más preguntas. Sí, perdona. Wilfredo te pregunta desde Perú. La autoestima es el cómo te ves y te estimas. Pero ¿qué hay de los bloqueos corporales energéticos? ¿Cómo está relacionado con la autoestima? Bueno, supongo que ya lo habréis visto que yo no entro en este campo, yo soy de un campo mucho más racional y cognitivo, no entro en la parte de los bloqueos emocionales relacionados con la autoestima. Es decir, si se refiere Wilfredo más a un tema pues, de tener problemas a nivel pues, sexual o a la hora de relacionarse con los demás o que eso hace que te cierres a ti mismo, pues eso totalmente tiene que ver con cómo te ves y cómo te relacionas con los demás. Si está hablando de una parte ya más de energía y demás, yo no entro con estos temas, soy más de la parte científica, entre comillas, y racional. Entonces, sí que es cierto que cuando tú no te aceptas a ti mismo y tú no te sientes a gusto contigo mismo, te va a costar relacionarte porque ya darás por hecho que los demás tampoco te van a aceptar. Si yo no me siento a gusto con mi cuerpo, me dará vergüenza que los demás me vean y probablemente me volveré una persona a lo mejor más arisca, más cerrada, más que me voy a esconder y eso me va a impedir que yo pueda fluir en mi vida, que pueda crecer y que pueda relacionarme con otras personas que me permitan también ir sumando a lo largo de este camino. Esta sería mi respuesta. Pues Carolina te pregunta, de niña quería un amigo, al crecer sufrí bullying hasta de la profesora porque quería que sus favoritas tuvieran mis puestos, me insultó y me creé agorafobia, desconfío de mí y de los demás. ¿Cómo te recuperas de la ansiedad con ataques de pánico, de la ansiedad de separación con ataques de pánico después del bullying por 3 años? Claro, no sé qué edad tiene esta persona. Lo he buscado, pero no lo encuentro. Vale, pues yo le diría que haciendo un proceso para volver a conectar con esta niña que un día fue y que vivió todas esas situaciones, a nivel terapéutico hay muchas herramientas con las que se puede, de alguna manera se trata de volver ahí, a ese espacio y poder cambiar o poder sanar o poder perdonar o poder modificar un poco esos recuerdos que nosotros tenemos y que tanto nos duelen. La imagen que tiene ella probablemente cuando mira atrás es de esa parte tan oscura, tan dañina y tan destructiva que le ha tocado vivir, que evidentemente son experiencias que nos marcan, esto está claro, pero yo creo que hasta que no somos capaces de llegar a un punto ya de perdón, el perdón es el que nos acaba liberando, incluso de situaciones que de entrada nos pueden parecer verdaderamente aberrantes, pero también es cierto que cuando nos damos cuenta que esas personas que nos han tratado así también han tenido unos niños heridos en su interior, han tenido una mochila cargada de situaciones probablemente muy oscuras y que hacen que se acaben comportando de esa manera. No se trata de perdonar a esa persona para liberarla, sino el perdón es algo que tenemos que hacer y que nos libera a nosotros. Mientras sigamos con todos esos episodios vivos en nuestro interior, mientras sigamos conectando con ese daño, con esa angustia que tuvimos que pasar, es como que lo seguimos trayendo a nuestro presente, a nuestro día a día. Entonces eso nos impide avanzar, nos impide sentirnos descargados, libres y poder fluir y seguir creciendo. Es muy importante que hagas un trabajo para poder descargarte de todo esto. No sé si tal vez ya lo habrás intentado con algún trabajo terapéutico, pero deberías hacerlo porque
notarás un cambio abismal y no puedes permitir que esas vivencias que tuviste en un momento determinado te condicionen tu vida y te impidan crecer todo lo que tienes que crecer y vivir y disfrutar de todo lo que aún tienes que disfrutar. Al final la ansiedad es una señal de que hay algo que no está resuelto en tu interior y es importante ir ahí, poder entrar y poder resolverlo para que puedas descargarte. Y no siempre hace falta hacer un proceso para estas situaciones muy exageradamente largo. O sea, muchas veces con poquitas sesiones se hacen procesos transformadores grandísimos. Y lo único que es que tenemos que encontrar a la persona que nos pueda ayudar para eso concreto que nos está sucediendo. Valentina desde Uruguay te pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi padre? Creció en una familia de maltrato, sin autoestima y siempre está enfadado. Muy interesante, porque aparte me recuerda un poco a mi propia historia. Es verdad que cuando tenemos un padre que es una persona gris, que es una persona triste, que pone mala cara, que siempre es pesimista, enfadado, etcétera, y nosotros vemos y sabemos, nos damos cuenta de que es porque viene, porque trae una mochila determinada, porque ese padre cuando era niño vivió unas circunstancias determinadas que han hecho que creciera de esa manera y que se convirtiera en el adulto que es. Cuando nosotros vemos eso, es cierto que se activa en nosotros una necesidad de ayudarle, de hacer que se dé cuenta de que puede estar mejor, de que puede ver las cosas de otra manera, puede ver la vida de otro color. Pero aquí nos encontramos con un hándicap muy importante y es qué es lo que quiere él, ¿no? O dicho de otra manera, él probablemente no es consciente de que le ocurre eso, o probablemente es una persona que te dirá que tú qué sabes, ¿no? Tú le dices que tiene que ver las cosas diferente, que tiene que ser más feliz, que no se lo tome así, que no esté enfadado, y te dirá tú qué sabes de la vida, o sí, a mí qué me vas a contar, a mí quién me va a ayudar. Como que son personas que sienten que no necesitan ayuda, que están en su verdad, ¿no? Que aquello que ven dentro de su mundo cuadriculado es el mundo real y no hay nada más allá de esto. Entonces, cuando una persona se enfoca así hacia la vida, no da opción a que pueda haber una mejora, a que pueda haber ningún tipo de cambio ahí. Nadie que no quiera ser ayudado va a generar ningún cambio. O sea, no puedes ayudar a una persona que no te pide ayuda o que no desea ser ayudada por ti. Aunque te duela, y lo sé porque yo ya te digo que lo he vivido también en mi casa, en mi familia, pero no puedes hacer nada. Es su decisión, es su vida, tienes que respetarlo. Y también verás que el hecho de rendirte, es decir, de decir, me rindo, es así, ya está, lo acepto, él elige desde su conciencia o su inconsciencia, él elige ese camino. Desde hacer eso te vas a liberar también mucho. Es como, le acepto, le dejo ser, ¿no? Es su mochila, es su vida y es el destino que él está eligiendo. Y centrarte sobre todo en ti, en tu poder estar bien cuando estás a su lado y poderle dar lo mejor de ti, ¿no? Ya que tú sí que eres una persona consciente y por eso estás escuchando esta charla y por eso te preocupas por estos temas. Carmen te pregunta desde España, tuve una relación tóxica, no llegamos a convivir, hubo maltrato psicológico y me pegó. Ahora llevo un año con un chico 10 años más joven. Necesito que esté muy pendiente mía. Pasamos mucho tiempo juntos, pero siento que no es suficiente. Yo quiero estar siempre con él. Tengo mi trabajo y actividades y el tiempo de ocio prefiero pasarlo con él. Lo paso mal cuando queda con alguien y no cuenta conmigo. No me siento suficientemente valorada. Sufro mucho con cualquier crítica o broma. No sé si soy muy exigente. Ahora la tóxica soy yo. Me planteo terminar la relación. Gracias. Pues sí, también es una pregunta interesante. Tendríamos que ver con esta persona si cuando salió de esa relación que era tan tóxica, en la que incluso hubo un maltrato físico, si realizaste un trabajo terapéutico para poder reconstruir tu autoestima. Es decir, cuando salimos de una relación así, nuestra autoestima está extremadamente dañada. Entonces, es muy importante hacer un proceso para que podamos, un proceso de pocas sesiones, tampoco tiene que ser muy profundo, pero para que podamos comprender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha fallado, qué es lo que tenemos que aprender de esa situación, para que cuando yo llego a ese punto de entender lo que ha ocurrido y me permito estar sola, sin nadie, me demuestro a mí misma que puedo estar sola,
es cuando yo he recuperado mi autoestima. Y es a partir de ese momento que yo voy a elegir a alguien desde la conciencia, desde te elijo porque siento que mejoras incluso mi situación cuando yo estoy sola, pero sé que si no está bien contigo, volveré aquí porque sola ya he experimentado que estoy bien y por lo tanto ya no me da miedo. Cuando no nos permitimos vivir eso y ya salimos de una relación tóxica y entramos enseguida en otra, es como para paliar ese golpe. Entonces es fácil que nos demos cuenta de que en realidad no hemos elegido, que nos hemos encontrado con esa persona porque ha pasado por ahí, se ha fijado en nosotros, pero que tal vez tampoco encaja con lo que queremos. Entonces, esa persona se tendría que preguntar, tal vez hablándolo con amigas o con alguien más, si esas situaciones que ella vive y que hacen que ella se sienta mal, ¿cómo se ven desde fuera, ¿no? ¿Cómo las ven los demás? Porque a veces todos ven lo mismo menos yo, entonces eso me puede ayudar a pensar que tal vez soy yo la que estoy equivocada. Porque con la distancia y desde una cierta perspectiva todo se ve mucho más nítido, se ve mucho más claro. No es que estén equivocados todos, no. Tal vez soy yo la que me equivoco. Entonces, por una parte eso, tendría que poder validar o valorar con alguien más o con un especialista si lo que está ocurriendo verdaderamente es un producto de los fallos que ella está generando por las heridas que carga de la otra relación o porque verdaderamente esa persona no encaja y le está generando cierta ansiedad y hace que ella no esté bien y acabe sufriendo. En cualquier caso, si estar en la relación le hace sufrir más que estar sin ella, yo creo que no le compensa a esta persona. Esto de entrada. Y después, bueno, también está claro que cuando estamos en una relación debemos respetar que nosotros tenemos un espacio que tenemos que mantener y que tenemos que cuidar, el espacio para estar con nosotros mismos, haciendo nuestras cosas, donde nosotros nos sentimos cómodos y tenemos que respetar que hay un espacio para el otro también, para que pueda estar con sus amigos si lo necesita, para que pueda hacer actividades si así lo desea. Y luego está el espacio del nosotros, aparte, que es ese espacio que construimos, ese espacio en el que tenemos proyectos en común, etcétera. Pero lo que se tiene que preguntar es, para mí, ¿qué es lo imprescindible? Es tener una persona pues, que sea honesta, que quiera compartir conmigo, que sea esto, que sea lo otro, y preguntarse si esa persona lo tiene o no. Si siente carencias importantes en el otro, tal vez es que no ha elegido una persona que quiere, porque cuando entramos en esa dinámica de intentar cambiarle, es cuando nos tenemos que preguntar si es lo que queremos o no, porque si le queremos cambiar es que queremos otra persona. Entonces, tal vez estamos ahí tirando uno y otro hacia un lado, hacia otro, porque ninguno de los dos quiere aceptar lo que no encaja con lo que quiere. Y si tiene que dejar la relación porque no le aporta lo que necesita o lo que busca o lo que en este momento espera, pues no pasa nada tampoco. Si no lo ha hecho, yo le recomendaría a esta persona que aprenda a estar sola, porque realmente es la clave por excelencia. Silvia te pregunta desde España algo que yo no entiendo, pero espero que tú sí. ¿Cuánto tiempo debe durar el contacto cero? En mi caso es vecino y compañero de trabajo. Si te pide alguna explicación de por qué lo has bloqueado en vez de simplemente pedirle que no te contactara, ¿qué puedes decirle? Pues, bueno, supongo que se refiere a una persona que, debido a la baja autoestima, queda en una relación de dependencia emocional. Cuando tenemos dependencia emocional, yo siempre recomiendo es muy necesario, es la clave, hacer contacto cero, es decir, como en cualquier otra adicción, a las drogas, al alcohol, que tenemos que cortar el consumo, pues cuando es adicción a otra persona porque hay dependencia, tenemos que cortar el contacto. Yo siempre recomiendo bloquear, sin ninguna duda, es la mejor de las opciones, está comprobadísimo. Y el hecho de, si te pide explicaciones, bueno, yo pienso que cuando lo hacemos y si hacemos contacto cero, tenemos que tener muy claro que bloqueamos y lo hacemos por nosotros, no por el otro. O sea, el otro no hay que pensar que se lo va a tomar como un castigo, porque no le estamos intentando castigar de nada, simplemente lo hacemos para nosotros y para evitar caer en la tentación de volver a hablarle y volver a entrar en esa rueda tan destructiva. Entonces, el tiempo que necesitamos para hacer contacto cero, yo os diría que es el que necesitemos hasta que cuando llega el día en el que tú te preguntas si volverías con esa persona
con la que tu autoestima se vio tan destruida, con la que sufriste tanto, y tu respuesta sea en una milésima de segundo, o sea, no volvería a su lado, entonces ahí es donde ya estamos liberados. Y cuando llegue ese momento coincidirá, curiosamente, con el hecho de que vamos a darnos cuenta de que es que ya ni siquiera nos interesa tener una relación, volver a romper el contacto. Es que no queremos saber nada de esa persona. Cuando estamos ya suficientemente lejos como para no querer volver, tampoco queremos tener contacto. O sea que lo sentiremos porque ya hemos perdido el interés. Pero sin duda bloquear es lo mejor, y si nos pregunta por qué hemos bloqueado, pues porque yo lo necesitaba y ya está, y era lo mejor para mí y no lo he hecho por ti. Espero que tú sigas bien y que seas feliz y que continúes con tu vida, y te deseo lo mejor, pero no lo estamos haciendo nunca para castigar al otro. Maite te pregunta desde España, ¿cómo volver a quererme y tener dignidad y olvidar a mi ex después de 30 años? Bueno, pues sobre todo dándonos cuenta, a ver, en primer lugar, supongo que es una persona que con esa relación ha sufrido mucho, entiendo. Si dice que es su ex, bueno, es una buena noticia porque significa que ya no está a su lado. Entonces, me imagino que habrá perdido la dignidad también, porque habrá perdido la autoestima y la dignidad por estar demasiados años, 30 años es mucho tiempo. Entonces, ya cuando salimos de esas relaciones tenemos que recoger la pizca de dignidad que nos queda y de ella empezar a construir una nueva, ¿no? Para nosotros que nos acompañe a partir de ese momento. ¿Y cómo hacerlo? Pues por un lado tenemos que darnos cuenta de que todo aquello que hemos permitido durante esos años, todo aquello que hemos ido dejando pasar, en lo que hemos cedido, es algo que hemos hecho porque no lo hemos sabido hacer de otra manera. Como os decía antes, si tuviéramos a alguien que nos enseñara a pensar en el amor o a plantearnos dónde están nuestros límites, cuál es esa situación que si ocurre tenemos que salir volando de ahí. Si tuviéramos esa persona en nuestra vida, las cosas nos irían diferentes. Entonces, como ya estaríamos enseñados, podríamos poner los límites con mucha más facilidad ahí donde fueran necesarios. Pero por mala suerte eso no existe, no tenemos esa persona. Entonces, estamos completamente perdidos y es importante que nos demos cuenta de esto, de que he hecho todo lo mejor que he podido y he sabido en todo momento y he quedado atrapada durante todo este tiempo en esta situación porque no sabía qué era lo que me ocurría y porque no tenía las herramientas para poder salir de ahí. Simplemente es lo que le diríamos a otra persona que estuviera en la misma situación que nosotros. No la culparíamos o no la insultaríamos ni la humillaríamos aún más, que es lo que a lo mejor hace esa persona con sí misma. No, tenemos que acogerla, tenemos que abrazarla. Y eso es lo que tienes que hacer, perdonarte, intentar comprender que no lo has sabido hacer mejor y que nunca es tarde, sobre todo, para empezar un proceso para fortalecer tu autoestima. Da igual que sean 30 o sean 50, la cuestión es que ya no estás con esa persona y que puedes empezar a apostar por ti y eso significará dejar de mirar atrás. Tienes que soltarle de verdad a esa persona y empezar a mirar hacia adelante, empezar a recoger tus propios trozos que te han quedado rotos en el suelo y querer empezar a plantearte hacia dónde quieres ir, cuáles son esos propósitos que quieres empezar a marcarte a partir de ahora, generar una nueva red de amistades, empezar a hacer actividades nuevas, cosas diferentes que no las relaciones con esa persona, una nueva fase, una nueva etapa de tu vida que lo más probable, ya que te has liberado ya de ese lastre tan tóxico, es que te depare cosas maravillosas, ya lo verás. Marta te pregunta desde California, ¿cómo hacer nuestro papel de padre o madre en la parte emocional sin caer en esos extremos, haciendo lo opuesto a como nuestros padres nos criaron? Bueno, yo creo que sobre todo es con mucha intuición porque nosotros ya nos damos cuenta y también documentándonos un poco. Es decir, sí que antes decíamos, es cierto que la tendencia que tenemos es a reproducir exactamente lo mismo y eso lo hace la gente que no se lo plantea, no tiene conciencia, o como por ejemplo en el caso de Marta, se va al otro extremo pero porque ella ya se ha dado cuenta. Entonces aquí
tienes que darte cuenta de que ya estás generando una diferencia importante respecto a tus padres porque tú ya le has puesto conciencia. Fíjate que te estás haciendo esa pregunta, entonces eso es que ya tienes un interés especial y eso ya para mí es un indicador bastante claro de que tienes muchas probabilidades de hacerlo bien. Sobre todo se trata de darles a los hijos el reconocimiento y el afecto necesario. No se trata de estar adulándolos constantemente y que se crean que están por encima de los demás. Se trata de enseñarles y potenciar mucho esa perspectiva de que todos somos iguales, de que no hay nadie mejor que nadie, pero haciendo que se sienta adecuado ese niño, que se sienta valioso por ser como es. Se trata de estar por él, sobre todo el niño lo que más necesita es el afecto de los padres, la presencia de los padres. Fijaros que hoy en día hay muchos niños con problemas de hiperactividad que acaban súper medicados, en fin, eso es una locura lo que está sucediendo, pero en realidad estamos viendo que muchos de esos problemas es por falta de... porque los padres no están, porque las mujeres trabajamos, los hombres trabajan, no tenemos tiempo, tenemos hijos, pero no podemos estar después por ellos y los cuida otra persona, que si el abuelo, que si el padre, que si las actividades extraescolares, nos necesitan a nosotros. Y por lo menos lo que tenemos que intentar es que el tiempo que les dediquemos sea tiempo verdaderamente de calidad, que estemos por ellos, que no estemos pendientes del móvil, que no estemos pendientes de... No, que estemos por ellos, escuchándolos y abrazándolos y intentando entrar en su mundo, ¿no? Y formando parte de él. Y marcándoles siempre también, que esto es muy importante, tenemos que marcarles muy claramente dónde están los límites, esto siempre. Y es importante que el padre y la madre vayan a una y que uno no ceda en espacios donde el otro está poniendo un límite infranqueable, porque esa contrariedad es lo que más genera estrés en los niños y después hace que se conviertan en adolescentes bastante problemáticos. Entonces, ser muy claros con los límites, enseñarles muy claro lo que está bien y lo que no está bien y cuáles son los valores, plantearnos nosotros mismos cuáles son los valores que queremos fomentar en ellos, va a ser muy importante. Y sobre todo, no olvidar, pues, hacer un trabajo para incorporar el mundo de las emociones en su día a día, que sean personas, ya desde pequeños, ayudarles con cuentos o con... Hay mucho material didáctico para que aprendan a expresar lo que sienten, ¿no? Fijaros que yo siempre digo que de nada nos sirve aprendernos de memoria los ríos de nuestro país si luego no somos capaces de expresar lo que sentimos, de expresar nuestras emociones. Algo está fallando en la educación, como os decía antes, y ya que esto no forma parte de muchas escuelas, de algunas sí que ya se empieza a introducir, pero creo que como padres, pues si somos padres conscientes, como es tu caso, es importante que no lo olvidemos y que lo tengamos mucho en cuenta, porque notaremos claramente la diferencia respecto a otros niños que no reciben, ¿no?, esa información o ese material o esa educación. María desde España te pregunta ¿cómo puedo actuar ante una persona amiga que no es tóxica de manera evidente pero que menosprecia tus gustos o siempre te contradice? He llegado a la conclusión de que esa persona se siente inferior a su manera de sentirse y su manera de sentirse superior es infravalorando mis gustos y aficiones o cualquier cosa que proponga. Sí, totalmente. Eso es una persona con una baja autoestima sin ningún tipo de duda. Ahora bien, para mí, cuando una persona hace eso y te menosprecia y menosprecia tus gustos, es un tipo de maltrato a un nivel ahí determinado que no se ve muy claramente como un maltrato, claro, como si te estuviera insultando a gritos, pero que no te está tratando bien en ese momento. Pero es una actitud muy poco respetuosa y que te acaba haciendo sentir mal por sentir lo que sientes, por gustarte lo que te gusta, por ser como eres. Entonces, desde mi punto de vista, tener una pareja o elegir una pareja que te hace sentir mal por ser como eres es una mala elección. Si tu objetivo es intentar, o sea, tú puedes ponerte como objetivo intentar hacer que esa persona se dé cuenta de que no tiene que hacer eso. Pero el problema es que esa persona probablemente, eso es lo que tendrás que ver, pero probablemente ve normal hacer eso, no lo ve grave o le va a quitar peso cuando tú le digas que eso te hace sentir mal, ¿no? Es como si tú le dices,
cuando me hablas así, yo me siento mal, yo siento esto otro. Fíjate en cómo reacciona. Puede ser que te diga, no, o sea, que intente defenderse, no, pero yo no lo digo por eso, lo digo por lo otro, es como yo, no te lo tomes así, ¿qué tal? O puede ser, si actúa así, no tienes nada que hacer con esa persona. O sea, cuanto antes tires la toalla, mucho mejor. Y si esa persona la ves que en el momento en el que tú le dices que te sienta mal o que tú te sientes así mal de esa forma cuando te trata así, cuando habla así, eso es lo único que tendría que importarle. Si te dice, ostras, lo siento, ¿no? O sea, que te demuestre que le duele tu dolor, que no se ha dado cuenta, en verdad, esa es la persona que probablemente dejará de hacerlo. Y que si ve que no sabe cómo hacerlo, va a pedir ayuda. No se quedará todo en palabras, ¿no? Porque a veces te dicen, sí, lo siento, no lo diré más, es verdad, tienes razón, ¡pam! Hasta que pasa un mes y medio que vuelve a hacer exactamente igual. Y luego te vas a su casa y ves que su padre trata a su madre exactamente igual, que eso también es muy gráfico. Entonces, no esperes cambios cuando ya ves todo ese cuadro, porque eso está completamente interiorizado y la persona no tiene conciencia. La persona que con conciencia es aquella que cuando tú le haces de espejo y se lo demuestras y se lo haces ver, enseguida despierta y se pone a hacer cosas para conseguir esos cambios. No porque tú le digas, tienes que ir a un psicólogo que te ayude a no hacer... No, él va por su propio pie o le ves que se compra un libro para conseguir modificar o controlar más esas situaciones que ve que son dañinas. Pero enseguida te das cuenta si la otra persona empatiza con tu dolor y le duele a él también y quiere cambiarlo, no tolera hacerte daño, o cuando la persona le quita peso, no le da importancia y pasa de largo, que esos son los casos en los que está todo perdido ya antes de empezar. Alejandra desde México te pregunta qué técnicas puede utilizar para trabajar la autoestima ante un historial de abandonos desde la infancia y ahora en mis relaciones de pareja. ¿Qué autores les recomiendas para consultar bibliografía? Bueno, les recomendaría libros, sobre todo que se centren mucho en el tema del niño interior. Yo pienso que hacer un trabajo con el niño interior, que es el niño que hemos sido todos y que ha sido abandonado en cierto momento, ya sea porque hemos vivido abandonos reales, físicos, de que un padre se ha ido y nos ha abandonado, o porque hemos sentido el abandono dentro de una familia en la que estaban los dos, pero que no nos hacían ni caso y hemos estado muy, muy solos, ¿no? También en esos casos acabamos viviendo el abandono. Entonces, creo que es muy importante conectar con el niño interior. Yo pienso que le podría ir muy bien leer a Louise Hay, si no la has leído. Usted puede sanar su vida o el poder está dentro de ti, principalmente. Para mí es uno de los libros de autoestima que más me ha ayudado a conectar con la esencia de ese niño y con la esencia de lo que somos. Y si no, hay otros libros también que trabajan el tema. Pero sobre todo es conectar con el niño que un día fuimos y que vivió esas situaciones, porque es como que le llevamos dentro y le llevamos a flor de piel. Ese niño no hemos conseguido sanar o curar sus heridas, las heridas que vivió en ese momento. Entonces, es fácil que continuemos recreando situaciones de abandono. Es decir, es como que ya no es que las atraigamos a nosotros, sino que nos sentimos atraídos por personas que tienen unos perfiles determinados que son parecidos a los de aquellas personas que nosotros conocemos y que nos abandonaron, ¿no? Sean los padres o algunas personas de referencia. Entonces, como os decía antes, nos sentimos atraídos por aquello que nos es familiar, por aquello que conocemos y nos atraen esas personas. Como decimos, que siempre me atrae el mismo perfil, es que siempre me gustan las personas malas o las personas tal. Bueno, por algo es porque hemos tenido una referencia determinada y eso es lo que conocemos. Pero nos sentimos atraídos por esos perfiles, aunque aparentemente no nos gusten, hasta que nos detenemos y lo vemos. Cuando nosotros ponemos conciencia y nos damos cuenta de que estamos haciendo eso, es cuando podemos cortarlo, de verdad. Y es cuando podemos decidir, bueno, mira, ¿ves? Ahora se me está acercando esta persona, ¿cómo es esta persona? Mira, pues tiene este perfil, vale, pues no me interesa y me voy hacia otra dirección. Hasta que yo no sea capaz de hacer eso, seguiré probablemente reproduciéndolo una y otra vez. Entonces, es importante hacer un trabajo interior para
hacer ese viaje para reconectar con nosotros mismos, con ese niño, con lo que vivió y con aquello que no quiere volver a repetir más. Es como decir, hasta aquí, ¿no? Quiero tocar fondo y me voy a trabajar hasta que tenga esto sanado y vea que empiezo a ver a mi alrededor a personas que verdaderamente valen la pena, que es lo que merezco. Celi te pregunta desde España, ¿cómo abandonamos esos mensajes autodestructivos 24 horas en nuestra mente? Muy buena pregunta. Es como que tenemos ese maltratador constantemente dentro. A mí también hay muchos autores que trabajan que hablan del tema de las creencias negativas, las creencias limitantes. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos capaces de controlar nuestros pensamientos. No los pensamientos nos tienen que controlar a nosotros y tenemos que tener la capacidad de bajarles ese volumen o incluso de, cuando vemos que funcionamos con un burnout, que es lo que le pasa a ella, que como está acostumbrada a hablarse y a tratarse de una manera, es como que ese programa es el primero que se pone en marcha en su disco duro, ¿no? En su cerebro. Entonces tenemos que insertar programas nuevos, nuevas afirmaciones. Pero claro, a ella de nada le va a servir empezar a decirse soy fantástico y maravilloso, soy fantástico y maravilloso, eso no sirve de nada si lo hacemos como un robot. Pero sí tiene que ir acompañado, yo creo, desde un trabajo más profundo de transformación interior para conectar también con esa esencia suya y que se dé cuenta de que ya no es eso que se está diciendo constantemente. Tiene que tomar conciencia de que ella, su esencia, es mucho más que eso y de que ella ha aprendido a tratarse así a partir de todas esas situaciones que ha ido viviendo, de los mensajes que ha recibido de su entorno, de las cosas que le han pasado. Y que si hubiera vivido otras circunstancias en otro entorno, con otros padres, con otras vivencias, es probable que se eligiera cosas diferentes, porque los inputs que habría recibido no habrían sido los mismos. Entonces, es importante que cuando la persona se da cuenta de eso, que en esencia no es eso que se está diciendo, sino que ha aprendido a tratarse o a maltratarse de esa forma, porque esta persona se está maltratando, también nos damos cuenta de que podemos hacerlo diferente, ¿vale? Pero en cualquier caso hay que hacer un viaje interior, hay que conectar con esa parte con la que nosotros vinimos a ese mundo, esa parte que está intacta en nuestro interior y desde ahí, desde ese poder, desde esas capacidades tan grandes, volver a introducir unos mensajes nuevos y que sean sanos y que nos ayuden a crecer y a fortalecernos y dejar de hacernos daño. Todos podemos hacer ese proceso, por difícil que nos pueda parecer en determinados momentos, todos podemos hacer cambios. He visto cambios en todo tipo de personas que se han tratado mal a niveles increíbles. O sea que por mal que nos veamos, siempre podemos mejorar esas situaciones. Pues ya como última pregunta, Fermín te pregunta desde México, ¿cómo se superaría la indefensión aprendida? Bueno, yo creo que es importante que nos tenemos que enfrentar a nuestros miedos, ¿no? Si hemos aprendido ya que en determinadas situaciones nos pasan determinadas cosas y hemos cogido miedo, tenemos que mirar también a nuestro alrededor y preguntarnos si hay personas a quienes no les pasan las mismas cosas, que se enfrentan a determinadas situaciones y lo viven diferente, ¿por qué yo no lo puedo vivir igual que ellos? ¿Por qué para mí tiene que ser así? ¿Por qué tengo que sufrirlo tanto? ¿Me tiene que pasar esto? ¿No? Lo tengo que vivir de esa manera. Entonces, poco a poco tenemos que empezar a confiar en nosotros y en que podemos... Es como hemos aprendido algo de esa situación determinada en un momento determinado que lo vivimos así, pero ya no soy ese niño o esa niña que vivió esa situación, ya no soy esa persona que estaba ahí en ese momento, entonces soy una persona diferente, he tenido más experiencias, he crecido, soy más madura y ¿por qué tengo que vivirlo otra vez igual? ¿Por qué me tiene que volver a pasar lo mismo? Entonces yo creo que a través de por una parte un proceso cognitivo racional y por otra parte empezar a dar pequeños pasitos
que nos van a demostrar que podemos vivirlo diferente, eso se puede ir rompiendo. También el trabajo con la visualización, en intentar imaginarnos a nosotros mismos en esas situaciones y viviéndolas tal y como querríamos vivirlas, sintiéndonos tranquilos, seguros, sintiéndonos cómodos, hace que nuestro cerebro se empiece a preparar para vivirlo de una nueva manera y para que esa nueva forma se vaya haciendo más real y más presente hasta que acabamos viviéndolo así, en realidad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Silvia, hasta aquí llega nuestro tiempo, aunque se han quedado preguntas sin responder. Entonces, agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como México, Chile, España, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Venezuela, Rusia, Costa Rica. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en Mindalia Televisión para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para que te despidas, Silvia, o para que digas cómo pueden contactar contigo o lo que necesites decir. Muy bien, gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya parecido interesante y podéis encontrarme a través de, lo más fácil es a través de mi web, silviacongos.com, y también en las redes sociales soy muy activa en Facebook, en Instagram, en Twitter, y responderé también a vuestras preguntas. Si os ha quedado alguna, me las podéis enviar por privado y estaré encantada. Muchas gracias y cualquier cosa, pues ahí podéis encontrarme. Pues muchas gracias de nuevo y saludo a nuestros amigos de Perú que nos recuerdan por el chat que no los hemos nombrado. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. De nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo, Silvia. Un abrazo. Hasta Gracias luego. por estar. Gracias.